Bien. Bien, me escuchan muy bien, ¿verdad? Perfectamente, adelante. Gracias. Bien, como les decía la doctora Carmela Macuri, es gerenta general de consultoría Macuri y Asociados, titulada en Ciencias Contables en la Universidad Mayor de San Marcos. Es también contadora colegiada certificada, tiene estudios de maestría con noción en auditoría operativa, tiene estudios de doctorado en contabilidad, estudios de auditoría financiera reconocidos por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. También tiene estudios de peritaje contable, que dicho sea de paso, hace poco ella pues se ha titulado en ello. Ahora también es reconocida por el Colegio de Contadores Públicos de Callao, miembro del Instituto Peruano de Investigación de Derecho Tributario. También ella es presidenta del Comité Técnico de Tributación del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Bien, siendo así, voy a dar el pase, doctora, adelante para que pueda proseguir con la clase. ¿Cómo no? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi agradecimiento profundo a Country Empresarial, quien ha permitido llevar adelante este curso de especialización conformado por 7 sesiones. Y en esta oportunidad, el tema que nos convoca está referido al impuesto a la renta, a los gastos deducibles, no deducibles, a la determinación de los pagos a cuenta, el impuesto a la renta de tercera categoría, ver los casos prácticos pertinentes, como también la teoría que sirve de base, de cimiento, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿no? Y también para quien habla. Entonces vamos a llevar de esa manera teórica práctica y les rogaría que cualquier inquietud, cualquier intercambio de ideas o participación que tengan que hacer, lo puedan hacer a través del chat, de preferencia para mantener el orden, porque a veces hay problemas con los audios, ¿no? Y aparte de ello, ¿qué más? Que tener preguntas que vayan en línea a lo que vayamos avanzando. De esa manera vamos a mantener bastante orden, ¿no? Que es lo más importante, y sobre todo la clase va a tener una mejor metodología. Muy bien, como les había indicado en esta primera sesión, vamos a abordar el tema del impuesto a la renta aplicable a las instituciones educativas privadas. Muy bien, entonces sin más preámbulo, empecemos con el material. Yo voy a compartir mi material, el material pertinente, para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Un minuto, por favor. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Y empezamos. Muy bien. Repito, en la medida en que vayamos avanzando, lo ideal es que las inquietudes, las dudas, vayan en línea con lo que vamos avanzando, para no adelantar ni retroceder, sino ir en orden, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Aspectos tributarios, como también contables, referidos al impuesto a la renta, instituciones educativas privadas, IEP. Cuando hablamos de la implicancia tributaria, ¿no? Nos referimos básicamente en este caso a la legislación del impuesto a la renta, pero vamos a llevarla en forma matizada a las otras normas pertinentes. Y cuando hablamos del aspecto contable, estamos hablando de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, como las normas internacionales de información financiera, porque la contabilidad no es un conjunto de plantilla de asientos, sino es un tema de armonía en la cual la aplicación del Plan Contable General Empresarial va en concordancia y está estrechamente homogenizado a la aplicación de cada NIC, de cada NIF. Eso es contabilidad. Muy bien, avancemos. Señores, siempre recordando un poquito que justamente en el año 2020 se inició la pandemia, ¿no? Justamente en nuestro país, Perú, fue declarado en estado de emergencia sanitaria un día 11 de marzo del año 2020, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de Salud, declaró a la COVID-19 como una pandemia, porque se había extendido en más de 100 países en forma instantánea, ¿no? En milésimos de segundos. Pero sucede que un día domingo 15 de marzo, la Presidencia del Consejo de Ministros emite el Decreto Supremo 044-2020, PCM, indicando que nuestro país era declarado en estado de emergencia, cuarentena, señores. Y un lunes 16 de marzo del año 2020, entramos
en ese estado de emergencia nacional, donde otros departamentos, provincias, distritos fueron también siendo declarados como en estado de cuarentena focalizada, con mayores restricciones, ¿no? Muy bien, sobre todo en el sur. Siendo así las cosas, señores, ahí empieza toda la transformación digital, los estudios, la capacitación en forma virtual, pero ya para un 2021, segunda, tercera ola, 2022, tercera, cuarta ola, señores, ya pasa a ser semipresencial y finalmente presencial entre semipresencial. Muy bien, sobre todo cuando hablamos de las instituciones educativas privadas, conocidas como IEP. Muy bien, vamos a partir en orden de acuerdo al temario de la sesión y vamos a partir de la base legal. Importante, señores, ¿por qué? Porque nosotros como peruanos nos regimos por la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993 en adelante Constitución, donde se encuentran los derechos fundamentales de la persona en el artículo 2. Por ejemplo, en uno de ellos nos dicen, numeral 20, artículo 2, derecho de petición. Tu persona tienes el derecho a solicitar un pedido, a poder, en este caso, solicitar el pago de un tributo indebido o pagado en exceso, puedes solicitar una compensación, puedes solicitar tu declaración de prescripción, ¿no? Entonces tienes todo el derecho. Numeral 20, artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Así también, dentro de la Constitución, el artículo 2 nos habla de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíba, entre otros. Ningún ciudadano debe desconocer la Constitución Política del Perú, sobre todo en su artículo 2, referido a derechos fundamentales de la persona. Y es por eso que desde el colegio debemos llevar esta carta magna, ¿no? Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, en adelante LGA. ¿Y por qué estamos hablando de la Ley General de Aduanas? Señores, las instituciones educativas privadas, los colegios, universidades y también las instituciones educativas públicas tienen el derecho a poder gozar de la liberación de las partidas arancelarias, la no afectación, por determinados productos, por determinados bienes, sobre todo aquellos que sirven para poder enseñar. Si yo importo como centro educativo y me fijo en el anexo 2 respecto a las partidas arancelarias liberadas, ¿no? Liberadas, que es un beneficio tributario, y esos productos que importo los voy a destinar a la enseñanza, a la actividad propia de la institución, obviamente no me gravo con el IGB. Caso contrario, la importación de bienes estaría gravado con el IGB, como muy bien indica el artículo 1 de la ley del IGB, ¿no? En su literal D, importación de bienes. Muy bien, sigamos. Luego viene el Decreto Supremo 133/2013-F. Estamos hablando del texto único ordenado del Código Tributario. Señores, toda persona jurídica, toda persona natural, generadora de renta de tercera categoría u otras categorías, primera, segunda, cuarta, quinta, se somete al cuerpo indicado en el contenido de nuestro Código Tributario. No presentan su declaración jurada de IGB renta o no presentan su declaración de beneficiario final cuando corresponde, ¿no? Entonces se van a ver inmersos en una infracción tipificada en el artículo 176, numeral 1, declaraciones determinativas, numeral 2, declaraciones informativas, y las sanciones tendrían que ser soportadas por el infractor. Entonces hay un código tributario del cual nos regimos todos, ¿no? Perfecto. Decreto Legislativo 295, nuestro Código Civil. Importante, porque si no está contenida en la norma tributaria, entonces está contenida en nuestro propio Código Civil peruano. Ley 28044, Ley General de Educación, en adelante la Ley 28044. Decreto Legislativo 821, que es la ley del IGB, Impuesto Selectivo al Consumo. El Decreto Legislativo 882, que es la ley de promoción de la inversión en la educación. El Decreto Supremo 046/27F, que aprueba la relación de bienes y servicios inafectos al pago del IGB y de derechos arancelarios por parte de las instituciones educativas privadas o públicas, en adelante el decreto. Así también, señores,
tenemos el tubo de la ley del IGB, impuesto selectivo al consumo, el decreto supremo 055-99F. Por ejemplo, un colegio tranquilamente puede vender uniformes, pero esa operación está grabada con el IGB, porque no estamos hablando de un servicio de enseñanza. Puede vender cuadernos, está grabado con el IGB. Artículo 1 de la ley del IGB y literal A. Pero si brinda los servicios de enseñanza inicial, primaria, secundaria, universidad, entre otros, del sector educativo, y está debidamente formalizada con todos los permisos de ley, obviamente le alcanza lo previsto en el artículo 2, literal G de la ley del IGB, ¿no? Que está acá. Entonces, el IGB lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora vamos a ver renta. Ley 30.220, ley universitaria, señores, importante, que dejó sin efecto una serie de artículos del decreto legislativo 882. La ley 30.512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, en adelante la ley 30.512. Finalmente, la resolución de intendencia nacional 0010-31-1929, que aprueba el procedimiento específico de beneficios tributarios, básicamente nos habla de el tema de importación. Siendo así las cosas, señores, existe mayor base legal. Esto es importante. Esto está dentro del temario de la sesión número 1. Vamos al punto. Yo les pregunto, señores, ¿puede existir una institución educativa privada en un régimen distinto al general? Distinto al régimen general. A ver qué dice el chat, por favor. ¿Puede existir una institución educativa privada que se encuentre, que deje de encontrarse en el régimen general, que pueda ser en un REMIPE, en un nuevo régimen único simplificado, en un régimen especial? ¿Es posible? A ver, ¿qué me dice? Por ejemplo, ¿cómo estás, Paolita? ¿Qué tal, Paola? Dice, no, Martín igual, Fran también, Elianita también, Guillermo, Cristian, Lourdes, Santos, Soledad, Anita, Gerson, Carmen, Efraín nos dicen que no. Muy bien, y justamente Carmencita nos dice, no, debe estar en el régimen general. Correcto. ¿Y por qué decimos que debe estar en el régimen general? Señores, justamente cuando nosotros hablamos del decreto legislativo 882, que es la ley de promoción de la inversión en la educación, y entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 1997, ¿no? Justamente en su artículo 11 nos indica que las instituciones educativas particulares se regirán por las normas del régimen general del impuesto a la renta. Muy bien. Asterisco, decreto legislativo 882, lo dice expresamente. Muy bien. Por otro lado, la Administración Tributaria ha emitido pronunciamiento, porque si ustedes ingresan al portal de la SUNAT y se van a legislación tributaria, van a ver al lado izquierdo un icono que habla de consultas tributarias por año. Y en el año 2020, SUNAT se pronuncia indicando una conclusión a la pregunta que le hizo el gremio. Un gremio le consultó: las instituciones educativas particulares del decreto legislativo 882, ley de promoción de la inversión en educación, que realizan actividad lucrativa, ¿pueden acogerse al régimen MIPE del impuesto a la renta, de acuerdo al decreto legislativo 1269? Y SUNAT concluyó en lo siguiente: no. Las instituciones educativas privadas del decreto legislativo 882 no pueden acogerse al régimen MIPE tributario del impuesto a la renta. Por lo tanto, le aplique el régimen general para la determinación de dicho impuesto. Señores, justamente en este informe, la SUNAT se pronuncia y dice claramente que si bien es cierto que el cuarto párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución Política del Perú, nuestra Carta Magna, establece que para las instituciones educativas privadas que generan ingresos que por ley sean calificados como utilidades, pueden establecerse la aplicación del impuesto a la renta. Lo dice textualmente el 19 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Muy bien. Por otro lado también, el segundo párrafo del artículo 1, ¿no? Nos dice que se aplicarán las normas respecto a instituciones educativas particulares, siempre respetando ellos. Por otro lado también, el artículo 11, que acabamos de ver acá, nos dice textualmente que las IEP se regirán por las normas del régimen general del impuesto a la renta. De otro lado,
el artículo 4 del reglamento, ¿no? De esta norma, establece que para efectos del artículo 12 de dicha ley, se consideran ingresos totales a los ingresos que constituyen renta bruta de tercera categoría y conforme a la ley del impuesto a la renta. ¿Bien? Entonces, importante. Si por otro lado, si nosotros nos remitimos al artículo 28 de la ley de renta, nos habla de las actividades que generan rentas de tercera categoría. Y si nos remitimos al literal I del artículo 28 de la ley de renta, nos dicen claramente que la actividad de los centros educativos privados genera renta de tercera categoría, como cualquier empresa o persona natural, asociación indivisa, generadora de renta de tercera, negocio, ¿ya? Y al margen que una fundación, una asociación sin fines de lucro, calificada como tal, ¿no? Y que se ajusta a todo lo dispuesto en el 19, literal B de la ley de renta, ellos se encuentran en exceso de renta siempre que califiquen como tal, pero solo por el tema de los servicios de enseñanza. Muy bien. Por otro lado también, cuando el SUNAT se pronuncia indicando que una institución educativa privada tiene que ser en un régimen general, SUNAT sustenta de que si bien es cierto, el artículo 1 del régimen tributario establece que esta norma comprende a los contribuyentes, ¿no? Personas naturales jurídicas, domiciliadas en el país, en Perú, en la medida en que sus ingresos no superen las 1.700 UIT en ejercicio grabable. Sin embargo, independientemente a ello, los centros educativos privados se encuentran en el régimen general. Muy bien. Por otro lado, señores, acá tenemos un videíto que vamos a ver en este momento. Un minuto, por favor. Quiero para entrar ya al tema de renta. Vamos a verlo. Atentos, por favor, para que podamos, en este caso, compartirlo. Un ratito. Ahorita vamos a dejar de compartir acá. Y nos vamos a ir al videíto. Muy atentos, por favor. Ya estén muy, muy atentos. Un ratito. Y está. Vamos a compartir. En el chat van a colocar si escuchan. Voy a empezar, ¿ya? Tributario. Hoy tenemos, hola amigos de su podcast Luchito Tributario. Hoy tenemos un tema muy importante e interesante para nuestros amigos emprendedores. Se trata nada más, nada menos que de los regímenes tributarios. Para eso hemos invitado nuevamente a la vocera del SUNAT, Anita Ruiz, a quien damos la bienvenida. Hola Anita. Hola Luchito, yo encantada de poder acompañarte en un nuevo podcast y sobre todo como un tema muy importante, que son los regímenes tributarios, ya que todos nuestros emprendedores deben saber. Entonces entramos lleno a la primera pregunta. ¿Qué es un régimen tributario? Explícanos, por favor. Por supuesto, Luchito. Mira, aquel que ya está inscrito en SUNAT o está por iniciar un negocio, lo primero que debe hacer es elegir su régimen tributario. Es más, en la actualidad tenemos 4 regímenes tributarios. Cada contribuyente va a elegir el régimen que le resulte más conveniente. Ahora sí, Luchito, en concreto te diré que el régimen tributario es aquella categoría que determina la forma y el monto a pagar de impuestos de cada contribuyente. Entonces, es la categoría que va a determinar la forma y el monto a pagar de impuestos. Muy bien. Y habías nombrado que existen 4 regímenes tributarios. ¿Podrías explicarnos cuáles son los 4? Muy bien lo dijiste. Tenemos 4 regímenes tributarios y con cada uno de ellos determinamos de manera distinta cómo cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Estos regímenes son, primero, el nuevo régimen único simplificado. Luego está el régimen especial para nuestros emprendedores, el régimen MIPE tributario y por último el régimen general. Entonces, son 4. Y me gustaría que me expliques el primero, el nuevo régimen único simplificado. ¿De qué trata? Y sobre todo, ¿cuáles son las ventajas que este régimen ofrece a un emprendedor? Mira, lo primero que tendría que decirte es que el nuevo régimen simplificado está dirigido únicamente a personas naturales que inician con un negocio pequeño. Por ejemplo, una bodega, una pequeña carpintería o una sanduchería, y que solamente van a tener ingresos mensuales como máximo 8.000 soles.
Ahora, acá vienen las ventajas de este régimen, Luchito. Primero, solamente van a realizar un pago fijo mensual de 20 o 50 soles, dependiendo de los ingresos que genere este emprendedor. Asimismo, no van a tener la obligación de llevar ningún tipo de libro ni registro contable. En este régimen solamente vamos a poder emitir boletas de venta. Ojo, una ventaja adicional que les brinda el nuevo RUS es para aquellas personas que no cuenten con un seguro. Tendrán el CIS Emprendedor completamente gratuito. Entonces, este régimen parece bastante interesante para cierto tipo de negocios. Ahora, habías mencionado otro, que se llama el régimen especial. Claro, Luchito. Ahora hablaremos del régimen especial. En el régimen especial debemos tener en cuenta que no solamente se van a poder inscribir personas naturales, sino también personas jurídicas. Este régimen está diseñado para aquellos que tienen ingresos mayores a 8.000 soles, pero que no llegan a superar los 525.000 de ingresos anuales. Tiene ventajas, por supuesto. En el régimen especial no vamos a tener que presentar declaración jurada anual. Únicamente presentaremos declaraciones mensuales y pagaremos una tasa fija mensual de impuesto a la renta. Así también nos va a permitir emitir todo tipo de comprobantes electrónicos. Pero ojo, en este régimen no todas las actividades están comprendidas. Hay sus excepciones, como por ejemplo la actividad de construcción, entre otras. Excelente, Anita. Me quedó claro de qué trata este régimen. Sin embargo, hay uno que tiene un nombre especial y que debe resultar muy atractivo para nuestros amigos emprendedores. Se trata del régimen MIPE tributario. Luchito, este régimen está creado justamente para los emprendedores, como bien lo dijiste, ya que les va a permitir desarrollar cualquier tipo de actividad sin restricción alguna. La gran ventaja en el régimen MIPE tributario es que vamos a pagar una tasa menor impuesto a la renta si nuestra utilidad anual no supera los 66.000 soles. Solo en aquellos casos que nuestra utilidad llegue a superar ese monto, tendríamos que aplicar una tasa mayor, pero solamente por el exceso. Ahora, este régimen también nos va a permitir emitir todo tipo de comprobantes, ya que si en algún momento queremos contratar de repente con alguna empresa o alguna institución, nos van a exigir factura. Y el régimen MIPE tributario nos permite emitir todo tipo de comprobantes. Muy Anita, de seguro nuestros amigos emprendedores han quedado muy satisfechos, pero queda un régimen más por explicar, que es el régimen general. Exactamente, Luchito. El régimen general es el régimen más amplio, por decirlo de alguna forma, ya que no te pone ningún tipo de restricción, ni en ingresos ni en actividades. Está diseñado básicamente para aquellas empresas que tienen ingresos que superan los 7 millones de soles. Y estaríamos hablando de empresas que ya se encuentran consolidadas en el mercado. Perfecto. Has explicado cuáles son estos 4 regímenes tributarios. Me quedo claro, Anita, que cada emprendedor elegirá el tipo de régimen que mejor se acomoda al tipo de negocio que va a desarrollar. Te agradecemos muchísimo tu participación en este podcast. Muchas gracias a ti, Luchito, por haberme invitado a un nuevo podcast y poderles haber dado un poco de información y puedan así elegir correctamente el régimen tributario que más les conviene en su negocio. A nuestros amigos también les agradecemos por habernos escuchado y con todo será hasta un siguiente podcast de Luchito Tributario. ¡Va! Como han podido apreciar, vamos a seguir compartiendo las diapositivas, ¿no? Hemos visto pues de que nos hablan de 3 regímenes. El nuevo régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general, al cual están acogidas las instituciones educativas privadas, ¿no? Universidades, entre otros, ¿no? Entonces, señores, cuando nos hablan de régimen general, si bien es cierto de que estando en un régimen MIPE tributario, mis ingresos no pueden superar de 1.700 UIT, y si tengo vinculación económica en conjunto tampoco, ¿no? Entonces, se entiende que estando en el régimen general es porque mis ingresos van a superar los 1.700 UIT o porque en forma voluntaria tengo que estar acá porque no me permite estar en un régimen especial. Podemos tener una institución educativa privada, un colegio, por ejemplo, ¿no? Que sus ingresos apenas llegan a 500 UIT, pues se tiene que ubicar en el general, ¿ya? La ventaja del general es que nos permite la opción a fin de poder desarrollar cualquier actividad económica. No hay límite de ingresos. No existen restricciones a fin de poder emitir todo tipo de comprobante de pago, factura, boleta de venta, guía de remisión, etc.
Nos permiten también, al igual que el régimen MIPE tributario, tener la opción a la compensación de pérdidas, sistema A o sistema B, tipificado en el artículo 50 de la Ley de Renta. Y en lo que es el IGB, el gravamen es 16 de IGB más 2% de IPM. Y en lo que es el impuesto a la renta, se entiende que vamos a aplicar el sistema de coeficientes o el sistema de porcentajes, ¿no? Y finalmente, en el anual, nuestra declaración jurada de impuesto a la renta, si arroja utilidad tributaria, renta neta, aplicaremos una sola tasa, la del 29.5%, y no como el régimen MIPE tributario, que en virtud del decreto legislativo 1269, hasta 15 UIT, 10%. Y por el exceso de 15 UIT, 29.5%. Muy bien. Entonces, señores, siendo así las cosas, vamos a, y cuando nos hablaron del nuevo RUS, nos dijeron de que hay dos cuotas. La cuota en la cual mis ingresos, mis compras no superan 5.000, pago la cuota 1, apenas 20 soles, cuota fija. Mis ingresos no superan los 8.000 soles, ¿no? En ventas y compras, pues estaría en la categoría 2, pagando solo 50, ¿no? No me exigen llevar contabilidad, pero sí el control de mis operaciones, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, señores, ingresemos al impuesto a la renta diferido y sus implicantes tributarias según la NIC 12, contabilidad, NIC 12, Norma Internacional de Contabilidad 12, impuesto a las ganancias, en el cierre contable y tributario 2021 de los generadores de las rentas de tercera categoría, considerando que ya se terminó dicho ejercicio en las instituciones educativas privadas. Muy bien, señores, antes de pasar a la parte práctica, recordemos que la propia Ley General de Sociedades, la Ley 26887, en su artículo 223, nos indica, la Ley General de Sociedades, que los estados financieros, ¿no? Los estados financieros, llámese estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo efectivo, ¿no? Se entiende que se preparan y presentan de conformidad a disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados. Por otro lado, el Consejo Normativo de Contabilidad ha precisado en la resolución 01398F/9301 que se entiende por dichos principios a las normas internacionales de contabilidad oficializadas y aprobadas por el propio Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ya? Importantísimo, señores. Antes de continuar, vayamos a leer la pregunta referida a los materiales que estamos exponiendo. Vamos a ver. Nos dice, ¿cómo estás, Luz? Qué gusto. Nos dice, buenas noches. Respecto de los libros electrónicos, ¿el régimen MIPE tributario está obligado o no a presentar? Mira, Luz, en el tema del régimen MIPE tributario que no le corresponde a los centros educativos privados, ¿no? Se entiende de que hay un tratamiento especial para ver qué libros están obligados. No es directo. Tiene que ver sus ingresos de un año a otro para ver si están obligados a llevar el PLE o los otros libros. Así es. Por ejemplo, ¿no? Se entiende que si mis ingresos a mayo 2020, mayo 2021, superaron los 75 UIT, pues estoy obligada a declarar el PLE, ¿no? El registro de ventas y compras electrónico. Y así, es todo un tema que lo vamos a llevar en libros electrónicos más adelante, con Conti Empresarial. Muy bien, gracias, Luz. Luego tenemos a Pedro. Pedro nos dice, una consulta. ¿Qué libros contables se deben llevar de manera... Uy, te quedaste ahí. Bueno, Pedro, hablemos de los centros educativos privados, que lo vamos a ver más adelante. Pero te adelanto algo. Se entiende que si, estando en el régimen general, están obligados a llevar contabilidad completa, libro diario, libro mayor, libro de inventarios y balances, si hay activos, ¿no? Se entiende que deben llevar registro de control de activo fijo, y libro de inventarios y balances. Base legal, mi querido Pedro, artículo 65 de la Ley de Renta, y la resolución de superintendencia 234-2006 UNAD, referido a títulos y registros vinculados a asuntos tributarios, Pedro. Gracias. Y luego nos dice Jimmy, buenas noches, al estar en el régimen general, ¿qué tipo de libros le corresponde llevar? Ya había indicado Jimmy, y de acuerdo a los libros electrónicos depende de los requisitos, que es el que he mencionado en la primera respuesta. Fabiolita nos dice, buenas noches, los centros de estimulación de entrada también se trabajan con esta ley. Fabiola, si estamos frente a un centro educativo privado, ¿no?
dedicada a la enseñanza, autorizado por el Ministerio de Educación y con todas las de la ley, vas a estar dentro del marco. Esa es la respuesta, Fabiolita, ¿ya? Gracias. Edith nos dice, si iniciaron un instituto en mayo de 2021, está obligado a llevar contabilidad completa. Ya lo indiqué, Edith, se entiende de que al estar en un régimen general debe llevar contabilidad completa. Y si están en el régimen general y sus ingresos no superan 500 UIT, contabilidad incompleta. Pero registro de control de activo fijo y libro de inventarios y balances, todos. Basta que tengan el tema de los activos para el registro de control de activo fijo y el libro de inventarios y balances para que puedan informar sus inventarios. Gracias, Edith. Y luego Jimmy nos dice, ingresos netos hasta 300 UIT, registro de ventas y compras. Bueno, Jimmy, hay que tener cuidado. Ahí, un ratito. Ya. Hay que tener cuidado, Jimmy, porque cuando los ingresos netos están hasta 300 UIT, perfecto. Venta, compras, dinero por otro simplificado porque estás en el régimen MIPE tributario. Pero estamos hablando el día de hoy, mi querido Jimmy, respecto a centros educativos privados. No nos salgamos del tema porque no nos vamos a desordenar. ¿Sí, Jimmy? Más bien, muchas gracias. Y luego nos dice Fran, están obligados a llevar cantidad completa a las instituciones educativas y a partir de cuántas unidades UIT. Fran, como ya les había dicho, sí están obligados a llevar cantidad completa. Pero, de acuerdo al artículo, voy a repetir, de acuerdo al artículo 65 de la ley de renta, si los ingresos no superan 500 UIT, llevarás cantidad incompleta, pero inventarios y balances. Y registro de control de activos fijo, imperiosamente. ¿Ya? Así es, Fran. Efraín nos dice, los CEPRO califican también bajo esta ley y estarían en el régimen general. Mire, Efraín, repito, todo centro educativo privado que se encuentre en el marco del decreto legislativo 882 y aparte de ello haya sido autorizado por el Ministerio de Educación, se entiende que está dentro del marco pertinente. Ya esta respuesta la vas a tener de esta manera. Muy bien, y Lourdes nos dice, una persona natural puede realizar actividades, por supuesto, Lourdes, la persona natural puede ser promotora, el negocio es libre, ley general de sociedades, no todos tienen que ser personas jurídicas, existen personas naturales con negocio como centros educativos privados, correcto, pero igual va a estar en el general, Lourdes, por más pequeñito que sea. Ya lo hemos explicado. Ya lo he comentado, Soledad. Y Cristian nos dice, entendido, que según los ingresos como empresa, no necesariamente por estar en el régimen, claro, es lo que ya he comentado, efectivamente. Y Luz nos dice, ¿qué tal, Lucecita? La norma que regula la presentación de libros no obligan solo a los de régimen general y especial, la norma no indica los régimen MIPE tributarios. Bueno, nos vamos a salir un rato del tema para atenderte, Luz, pero en adelante tratemos de centrarnos con centros educativos, por favor, ¿sí? Los de régimen MIPE tributario, de acuerdo al decreto legislativo 269, ¿no? Se entiende que están obligados a llevar 3 libros, ¿no? Ventas, compras, electrónicos, físicos, como estén obligados, eso hay que revisarlo por cada uno, y su libro de diario simplificado. Pero los ingresos superaran 30 UIT, se obligan a ejecutar sus pagos a cuenta con el sistema de coeficientes o porcentajes, ya no solo el 1%, y aparte pasarían al tema de la contabilidad completa, mi querida Luz, ¿ya? Este régimen tributario que nada tiene que hacer con los centros educativos privados, ¿ya? Tratemos de enmarcarnos en el tema del día de hoy. Teófilo nos dice, costos, Teófilo, en virtud al artículo 35 de la ley de renta, aquellos contribuyentes generadores de tercera categoría que hayan obtenido ingresos hasta 500 UIT, libro de inventarios y balances. Más de 500 hasta 1500 UIT, registro de inventario permanente en unidades, y más de 1500 UIT, o basta que seas industria, lo interesado cuál sea tus ingresos, registro de inventario permanente, contabilidad de costos. 35 de reglamento de la ley de renta, Teófilo. Y Renzo nos dice, doctor, un colegio inicial este aspecto régimen general, correcto, Renzo. Artículo 11 del decreto legislativo 882, que ya lo hemos abordado. Por favor, los micrófonos, señorita de Acondri, verifiquen los audios, por favor, para que las instrucciones, por favor, silencien. Ya, ahora sí, traten de que no haya interrupciones, porque si no, no vamos a avanzar. Por favor. Ya, Fran nos dice, el resumen de la clase nos pasará al final del curso. Fran, los materiales los van a recibir tal cual están los materiales, ¿sí? Así es. Y Lourdes nos dice, un colegio que recién está iniciando actividades puede llevar contabilidad simplificada. No, Lourdes. No será de esa manera. No pertenece
al régimen MIPE tributario, al régimen general, completa o incompleta. Así es. Muy bien. Y después, André, preguntas puntuales del tema que... Sí, correcto, André. Hay que ubicarnos en los centros educativos privados, no salirnos del tema, ¿no? Porque si no va a haber un desorden. Muchas gracias. Ahora sí, y ya, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ah, ya, Elianita, si subiste como centro educativo privado, llevando en el especial, tendrías que hacer la rectificatoria correspondiente. Así es, Elianita. Ubíquese en el general como, régimen general, como centro educativo privado. Artículo 11 del decreto legislativo 882, no hay norma en contrario. Muy bien. Aspecto tributario en concordancia a las NIF en el Perú. Señores, para una cuantía incompleta, Lourdes, se lleva, vamos a hablar solo de colegios, centros educativos privados, se lleva el tema del libro diario, ¿ya? Tu libro mayor, y si caja está igual que el mayor, puedes llevar uno solo, pero tu libro de inventario y balance y control de activo fijo va a depender si cuentas con activos y si cuentas con inventarios. Así es. Gracias. Profesora, una consulta. Por favor, en el como hemos quedado. Adelante, caballero. Significa, o sea, quiere decir de que las instituciones educativas particulares y sus ingresos son menores a 300 unidades impositivas tributarias, no pueden llevar ventas, compras e inventarios, y el libro diario en formato simplificado, llevaría, así vendan menos de 300 unidades, llevarían ventas, compras, mayor y diario. Nuevamente, para indicarles, cuando hablamos de régimen general, nos vamos a olvidar de las normas, ¿ya? Nos vamos a olvidar de las normas del régimen MIPE tributario. ¿Hasta ahí estamos bien? Nos olvidamos. Vamos a revisar el artículo. Anota, por favor, para que ya no haya confusión. Toma nota, por favor, te voy a agradecer, ¿sí? Nos vamos a remitir al artículo 65 de la ley de renta. ¿Ya? Te voy a agradecer que tomes nota. ¿Estás anotando, por favor? Caballero, ¿está anotando? Sí, sí, claro. Ya, el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta nos dice claramente, ¿no?, de que la contabilidad va a depender, en este caso, cuando hablemos de régimen, no hablemos de régimen MIPE tributario, ubiquémonos en el régimen general, por favor, ¿ya? No pensemos en el REMIPE, porque ningún centro educativo privado puede ubicarse en el régimen MIPE tributario, puede ubicarse en el régimen especial. Solamente puede ubicarse en el régimen general. Eso, por favor, quiero que tomen nota para que no haya ningún tipo de confusión. Estando en un régimen general, ¿no?, y sus ingresos no han superado las 500 UIT, llevará contabilidad incompleta. Ahora, ¿de qué va a depender el tema del libro de inventarios y balances? ¿De qué va a depender el registro de control de activo fijo? No del 65 de la ley del impuesto a la renta. Va a depender de otras normas de la ley de renta, pero otros artículos. El artículo 35, reglamento de la ley de renta, me estoy adelantando, el 35 reglamento de la ley de renta me dice claramente de que si mis ingresos no superaron 500 UIT, llevaré el libro de inventarios y balances. Entonces, imagínense un centro educativo privado, en el régimen general, que sus ingresos han sido 100 UIT. ¿Hasta ahí me sigue? 100 UIT. Entonces, ¿qué debe llevar? Su libro de inventarios y balances. No, pero ¿por qué yo llevo el simplificado? Un momentito, está bien. Pero tu libro de inventarios y balances tienes que llevarlo. Porque tus ingresos no han superado 500 UIT. Y si superaron 500 UIT, lleve el registro de inventario en unidades, salvo que sea servicio y no hay nada que suministrar. Y si superaste las 1500 UIT, llevarás el registro de inventario permanente en unidades priorizado y el registro de costos, ¿no? Entonces, y el tema de activo fijo, de acuerdo al artículo 35 del reglamento de la ley de renta, ahí hay que llevar el registro de control de activo fijo. Porque basta que tengas su activo, llevarás dicho libro. Ahí no se rige por el 65 de la ley de renta, sino por las propias normas de la ley y el reglamento de renta. En renta, el reglamento, el decreto supremo 122-94F, ¿de qué me habla? Me habla en el artículo 22 de ese libro de control de activo fijo que debo llevar. Yo no puedo
digamos, desconocer esa obligación. Entonces, es 65 de la ley de renta, el 22 del reglamento de la ley de renta para activos y el 35 del reglamento de la ley de renta para el tema de ¿qué? De el registro de el libro de inventarios y balances, o registro de inventario permanente y unidades, o el registro de inventario permanente valorizado, ¿ya? De eso va a depender. Son diferentes normas. Repito, me estoy adelantando para comentar, ¿sí? Ahora sí vamos a avanzar. Muy bien. Un ratito voy a volver a compartir el material. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ah, Santos, por si acaso. Si un centro educativo cuenta con una cafetería, la cafetería puede ser del Nuevo RUT, del especial, del REMIPE, del general, nada tiene que ver con el centro educativo. Así es. Imagínate que no sea una concesión, sea del propio centro educativo privado, una cafetería, todo estaría grabado con el IGB. ¿Ya? Todo, todo. Y en renta, obviamente, como ya está en el general, se mantendría en el régimen general. Así es, Santos, nada, la venta de uniformes y todo lo demás. Ya vamos a ver el día miércoles del IGB. Y Carlos Guillén nos dice, ha constituido como jurídico un colegio, y si no al momento de escribirle, es correcto, Carlos. A todos los colocó en el régimen MIPE tributario. A todos, de oficio. Pues ahora es momento de ubicarnos en el régimen general, Carlos. Yo lo sé, es correcta lo que tú dices. Y Martín nos dice, diario sería general, no formato simplificado. Martín, puedes llevar el diario simplificado, pero no dejes de llevar el libro de inventarios y balances, y si tienes activos, tu control de activo fijo. Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? No habría ningún problema, Martín. Gracias. Muy bien, avancemos, señores. Señores, ahora sí, concentrémonos, por favor, concentrémonos. Miren, cuando nosotros hablamos del aspecto tributario en concordancia a las normas internacionales de información financiera en nuestro país, hay que recordar que el artículo 33 de la Ley de Renta dice lo siguiente: basta de que yo tenga una base contable de acuerdo a las NIC, NIF, comparada con la base tributaria, de acuerdo a las normas tributarias, y estas sean diferentes, el ajuste, la diferencia de ambas, me va a generar diferencias temporales o diferencias permanentes. Ejemplo, el colegio compró un auto y cada 4 años compra un auto para la dirección. Perfecto, para que sean gastos para que sea destinado a actividades de representación, dirección, etcétera, administrativo. Muy bien, 4 años le dura, cada 4 años varía, perdón, cambia de auto. Perfecto. Contablemente, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, NIC 16, me dice, incorpórenle una vida útil de 4 años, cada año 25% de depreciación, contablemente. Ah, perfecto, en mi libro contablemente, 25% de depreciación cada año. Pero para efectos tributarios, el reglamento de la ley de renta me dice lo siento, artículo 22, literal B. Vehículos hasta 10 años, 10%. ¿No? Entonces uno dice, uy, ahora, bueno, tu base contable está por encima de tu base tributaria. Tienes que adicionar el exceso para llegar del 10 al 25. Lo adicionas en tu descuento anual, porque tu base contable difiere de tu base fiscal. Contablemente te riges por la NIC 16, pero tributariamente el límite es menor. ¿No? No te dicen que puedes aplicar un 25%, pero cuidado con hacer de la contabilidad un tema tributario. Lo contable es de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Entonces, cuando hay diferencia entre la base contable, contabilidad pura, y la base fiscal o tributaria, se generan las diferencias temporales o las diferencias permanentes a nivel de la NIC 12, y tiene un impacto en la determinación del impuesto a la renta. Lo bueno de las temporales es que lo recuperas en el tiempo de corresponder, las permanentes no. Ejemplo, yo pago multas, recargos e intereses previstos en el Código Tributario. Todo se adiciona en la DJ como una diferencia permanente imponible, un reparo tributario no recuperado. Una temporal es diferente, porque yo puedo tener vacaciones que aún no se han devengado, o se han devengado en el año 2021,
pero aún no, mis trabajadores no salen de vacaciones hasta la fecha de vencimiento de la DJ, porque me dan 2 años. Lo adiciono como una diferencia temporal. Sube mi utilidad o disminuye mi pérdida. Pero en el año en que mis trabajadores gocen del disfrute de descanso vocacional, ya después del vencimiento de la DJ, y se les remunere como tal, en esta declaración jurada de ese año posterior, no posterior, voy a deducir de mi impuesto a la renta y voy a pagar menos impuestos. Ahí lo recupero en virtud a la NIC 12, impuesto a las ganancias. Entonces, la contabilidad no es tributaria, la contabilidad es ciencia pura, no es plantilla de asientos contables, es de acuerdo a las NIC y a las NIC pertinentes a nivel internacional. Muy bien, método aplicable para la determinación del impuesto diferido. Para reconocer el impuesto diferido, la NIC 12, impuesto a las ganancias, ha adoptado el método del balance, que consiste en determinar las diferencias entre el tratamiento contable, base contable, y la base fiscal. Para eso hay que tener claro la contabilidad y la base tributaria. Si no tenemos clara la contabilidad, no vamos a poder comparar. Porque la contabilidad, por ser ciencia pura, todas las dinámicas contables van en armonía con las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Así es. Muy bien. Y, Teófilo, cuando registres en tu libro de activo fijo, todo es tributario. Y en tu libro diario, todo es contable. Toma nota, por favor, Teófilo. En la contabilidad vas a aplicar la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Y si es inversión inmobiliaria, aplica la NIC 40. ¿Ya? Perfecto, gracias. Y si hablas de activos biológicos, aplica, en este caso, la cuenta 35, ¿no? Así es. Avancemos. Muy bien. Y la NIC 41, agricultura. Ahora, base contable y base tributaria. La base contable soporta de acuerdo a las NIC. Y la base fiscal es de acuerdo a las normas de la ley de renta, su reglamento, entre otros. Base fiscal de un activo. La base tributaria o base fiscal de un activo es el importe que va a poder ser deducible para efectos fiscales. Ejemplo, yo pago utilidades como centro educativo privado a mis trabajadores, soy una SAC, una sociedad anónima cerrada, mis trabajadores tenían que haber recibido para efectos laborales, el decreto legislativo 892 me dice que el último día es a los 30 días calendarios del vencimiento de la DJ anual. Pero para efectos tributarios, me dicen que si yo quiero deducir el gasto en el año en el cual corresponden las utilidades a los trabajadores, porque tengo promedio mayor a 20 o más de 20 trabajadores, yo tengo que pagar a más tardar hasta la fecha de vencimiento de la DJ. Pero digamos que no lo hago porque laboralmente me dan 30 días calendarios posteriores al vencimiento de la DJ. Lo adiciono como una diferencia temporal, incremento mi utilidad o disminuyo mi pérdida y al año siguiente lo recupero. ¿Ya? Así es. Muy bien. Ahora sí, vamos a la parte práctica, señores. Vamos a la parte práctica, a la contabilidad y a la base fiscal. A ver. Cristian nos dice, en cuanto a las donaciones, tanto en valor dinerario o en especie, bienes muebles, ¿cuál es el tratamiento? Cristian, no estamos en ese tema, pero te voy a adelantar. Revisa, anoto, Cristian, ya trata de ubicarte en lo que estamos haciendo, ¿sí? No se salgan del tema, pero esta vez te voy a contestar. Revisa el artículo 37X de la ley. Y lo concuerdas con ahorita vas a ver con el artículo 21, inciso S, del reglamento correspondiente. Ahí está. Ahí está. Ese es el tratamiento. ¿Ya? Es extenso. ¿Sí, Cristian? Ya. Traten de ubicarse. Señores, ¿se escucha? Estamos hablando de la base contable y la base tributaria. ¿Todos están atentos, por favor? ¿Sí? No nos salgamos del tema. ¿Podemos ubicarnos? ¿Sí? Guillermo, ¿qué tal? ¿Sí? Está. No se preocupe. Tratemos, mire, si nos vamos a ir por otro lado, no vamos a poder, vamos a desordenar. ¿No? Con eso no dejo de atender, pero vayamos en línea, ¿sí? En línea, señores. A ver,
Coméntenme si vamos a poder ir en línea. A ver en el chat. ¿Qué dice? ¿Sí vamos a poder ir en línea? Muy bien, excelente. ¿Están de acuerdo o no? Excelente, gracias Paulita, gracias Pedro. Sí, porque imagínense que ahorita vamos a hablar de base contable y base tributaria y ahorita empezamos a hablar de gastos recreativos. Va a haber un cortocircuito, ¿ya? Gracias, Cristian. Muy bien, vamos a hablar de el Instituto Educativo Privado, Institución Educativa Privada, San Juan TAC. San Juan TAC. Por favor, concéntrense, ¿sí? Todos nos vamos a concentrar, yo también, a todos. Dice que el 1 de enero del año 2020, esa institución educativa privada, contribuyente al régimen general, adquirió una docena de proyectores tipo profesional de alta gama, última versión, por la suma de 60.000 soles. La institución mantiene como política contable aplicar a los activos inmovilizados el método de apreciación de línea recta. La vida útil estimada por el Departamento de Tecnología e Información TI, cómputo del Instituto Educativo Privado, es de 6 años. Los proyectores tienen una vida útil de 6 años para efectos contables. Se desea saber cuál es la base contable y cuál es la base fiscal o tributaria para este equipo. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, la base contable y la base tributaria es la siguiente. ¿Muy bien? Entonces, nos ubicamos ahí, por favor. Listo. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Señores, contablemente, cuando vamos a hacer contabilidad, nos remitimos a los párrafos 6 y 50 de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Nos olvidamos de las normas tributarias y decimos, perfecto, ¿qué me dice el párrafo 650, en este caso práctico de la NIC 16, propiedad, planta y equipo? Me dice que el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Entonces, el área de TI, Tecnología e Información, dice que cada vez que se compró un proyector de la misma característica, dura 6 años. Eso dice el área de TI. Perfecto, entonces, vamos a estimar como institución educativa 60.000, que es el valor de los proyectores, ¿no? 6 años, 60.000, entre 6 años por 2 años. ¿Por qué entre 6 años? Porque es su vida útil estimada. ¿Y por qué? Por 2. Porque del 2020 al 2021 hay 2 años. Base contable al 31 de diciembre de 2021. Costo, 60.000. Depreciación acumulada, 20.000. ¿Cómo llego 20.000? 60.000 entre 6 años por 2 años. ¿Sí? Lo que hacemos todos los meses en la contabilidad. Base contable, 40.000. En virtud a la base contable. Contablemente contabilizo 68 a la 39 por 20.000. Pero 20.000, obviamente, esto es en globo para los 2 años. ¿Ya? Ahora, nos vamos a la parte tributaria. Ubíquense, por favor, en los proyectores. Ubíquense un ratito, no se salgan del tema. ¿Sí? Base tributaria. La depreciación aceptada tributariamente es aquella que se encuentre contabilizada dentro de los libros. Pero si este excede de la parte tributaria, el exceso vamos a adicionarlo vía descuento, porque no es deducible. Base tributaria al cierre del ejercicio. También de la misma manera, 60.000 entre 10 años. ¿Por qué entre 10 años? Porque los proyectores califican como equipos diversos y en virtud del artículo 22, literal B, ahí está la tabla, 10 años, entonces es 60.000 entre 10 años por 2 años acumulados. Costo, 60.000, depreciación acumulada, 12.000, gasto admitido para efectos tributarios. Entonces, si contablemente, en virtud del artículo 22, literal B, del reglamento de la ley de renta, yo tomo solo el límite hasta el 10% en 10 años, ¿cuánto voy a reparar acá? Como una diferencia temporal. ¿Cuánto? Depreciación, a ver en el chat, por favor, ¿cuánto es mi diferencia como depreciación acumulada? En el chat, señores, lo no admitido, lo que voy a agregar en mi default. Muy bien, correcto. Así es, Gerson, 8.000. Muy bien, Teófilo, muy bien, Fernández, muy bien, Efraín, Paulita, sí, Santos, sí, Lourdes,
Luz, pedo, correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que adicionar? Porque solo me admiten 10% por año. Pero yo tomé más, no es que esté mal, es la vida útil real. Es la vida útil real, porque yo hago contabilidad y no esfuerzo vidas útiles distintas a la realidad. ¿Sí? Entonces, esta base contable ve en el libro diario. Y tributariamente, vía declaración jurada, adiciono el exceso como una diferencia temporal. Aplico la NIC 12, adiciono, deduzco, vida útil contable, vida útil tributaria. Aplico la NIC 12, impuesto a las ganancias. Y ahí nace el activo tributario diferido. Así es, esa es la contabilidad. Gracias, Estelita. ¿No? Base legal, artículo 22, literal B del reglamento de la ley de renta. Ese es para efectos fiscales. Y para efectos contables, párrafos 6 y 50 de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Estima la vida útil real. Estima, no va a ser perfecto. Pero no le apliques normas tributarias, salvo que coincide. Muy bien, lo que les he explicado acá está, es 8.000, que es la diferencia. Perfecto. ¿Preguntas sobre este caso, por favor? Antes de pasar al otro. Adelante en el chat. Preguntas, por favor. Sobre este caso de el IEP San Juan. Muy bien. A ver. IEVA. El registro de los activos se debe realizar mensualmente o anual. Teófilo, el libro de activo fijo es anual. Te voy a dar la base legal, ¿ya? Anota, por favor, resolución de superintendencia número 234-2006, SUNAT, referido a libros y registros vinculados, y lo copias, ¿ya? No te vayas a olvidar. Registros vinculados a asuntos tributarios. Todos pueden copiar. Y confírmame, por favor, Teófilo, que lo has capturado la base legal. Confírmame ahí. En el chat, confírmame de que. Excelente, Teófilo. Ya. Y César nos dice, las carpetas de los alumnos, ¿cómo se debería de contabilizar como activo fijo o gasto? César, ¿qué es para ti activo fijo? En virtud a la NIC 16, propiedad, planta y equipo. ¿Qué es activo fijo? Es aquel bien que me va a generar beneficios económicos futuros, susceptibles de depreciación. ¿Sí? Y que tiene todas las características. ¿Las carpetas te van a generar beneficio económico, mi querido César? Esa es la respuesta. Hay que estudiar la NIC 16, ¿no? A ver qué dices. A ver. César, las carpetas, ahí viene un tema. Yo compro una carpeta. Entonces, el artículo 22 del reglamento de la ley de renta me dice claramente que si este tipo de bienes no supera de un cuarto UIT y obviamente no me genera beneficios económicos, simplemente es como tener una mesa, una silla, ¿no? Carpeta, porque dicen mis alumnos, ¿no? Me puede generar, puede ser un costo fijo, no son activos, son gastos, salvo que sean puertas totalmente, carpetas totalmente resistentes, no tiene la calidad de beneficio económico. Así es. No hay que confundir, tienes que calificar si es activo o no. Para unos lo va a hacer, para otros no. Tener bastante cuidado. Muy bien, Efraín, es una diferencia temporal imponible. Y Efraín, ahí nacería el activo tributario diferido. Ahí nace, Efraín. ¿Y cuándo lo vas a recuperar? Cuando termines de agotar toda la estimación. Vas a comparar la vida útil contable, la vida útil tributaria. Adicionas, deduces, adicionas, deduces, adicionas, deduces. Así es. NIC 12. Gracias, Efraín. Muy bien, ahora sí, continuemos. Señores, nos vamos al siguiente caso. Ya no hablemos de un activo tributario, ahora hablemos de un pasivo. ¿Ya? De la base tributaria de un pasivo. Observen, por favor, todos. Observen, ¿sí? Ya. Teófilo, para contestarte, puede tener un año, es como un engrampador, como un perforador. Nos puede durar 2, 3, 4 años. No solamente hay que dejarse llevar por la vida útil. Tiene que generarme beneficios económicos.
Así es, Teófilo. Gracias. Base tributaria de un pasivo. Dice que el IBLO Jardín SAT, este instituto educativo privado, contabilizó como gasto el servicio de asesoría tributaria del doctor Raúl Briceño, quien emitió su recibo por honorarios por el monto de 10.000 soles. La empresa, la institución educativa privada, honra el pago de los honorarios en agosto del año 2022, cuando ya había vencido la DJ 2021, fecha posterior al vencimiento de la DJ. Se desea determinar cuál es la base contable y cuál es la base tributaria. La base contable no es nada menos que, de acuerdo al párrafo 4.46 del marco conceptual de las NIF, nos dice que se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que del pago de esa obligación presente se derive la salida de recursos económicos. Muy bien, yo sé que el dinero tiene que salir porque le tengo que pagar al independiente. Mi base contable es 10.000 soles, ¿no? Es un pasivo. Pero tributariamente, el literal V del 37 de la ley de renta, concordado con el literal Q del 21, me dice, lo siento, si las rentas de cuarta categoría, esos gastos por cuarta categoría, tú no los pagas hasta la fecha de vencimiento de la DJ, lo adicionas como una diferencia temporal. No te acepte el gasto. Te lo voy a aceptar en el ejercicio en el cual honres el pago de esas rentas de cuarta categoría. Puede ser cuarta, segunda, quinta categoría, no domiciliados. Mientras tanto, tributariamente, no te acepto. No te acepto. Entonces la pregunta es, observe, ¿me aceptan el gasto? No me aceptan el gasto. En el año 2021. ¿Cuándo me lo van a aceptar? En el 2022. Lo adicionamos como una diferencia temporal imponible. No, pero el gasto se dio. Está bien, contablemente se dio, pero tributariamente hay una condición, que esos gastos que te generaron rentas de cuarta categoría se hayan pagado hasta la fecha de vencimiento de la DJ. Si lo haces después, lo adicionas y lo recuperas en el ejercicio en el cual honres el pago correspondiente. Base legal, ahí está. Puede ser por rentas de cuarta, por renta de quinta, por renta de segunda categoría. ¿Ya? No es gasto en el ejercicio 2021. Va a ser en el año 2022. Muy bien. Avancemos. Perfecto. Ahora hablemos de las diferencias temporarias, porque las temporales es en el aspecto tributario y el aspecto contable es temporarias imponibles o deducibles. Las temporarias imponibles se adicionan y las temporarias deducibles se recuperan. Uy, disculpe, se ha movido algo, un ratito voy a dejar de compartir y voy a volverlo a compartir. Un minutito. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, señores, las utilidades, por ejemplo, pagadas a favor de los trabajadores después del vencimiento de la DJ, nos genera una diferencia temporal imponible. ¿Y cuándo lo vamos a recuperar? En el ejercicio gravable en el cual se honra el pago, ¿no? Y como laboralmente nos dan 30 días calendarios posteriores al vencimiento de la DJ, lo recupero al año siguiente. Pero mientras tanto, lo adiciono. Pero si las utilidades las pago hasta la fecha de vencimiento de la DJ, de acuerdo al cronograma, según último dígito de RUC, ahí sería deducible. No es que esté mal, es el tratamiento de las diferencias temporales. NIC 12, ¿dónde lo encontramos? En el párrafo 5. Porque este curso se denomina contabilidad para instituciones educativas privadas. No podemos dejar de aplicar las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, acá tengo el comportamiento de las diferencias temporales, imponibles y deducibles. Si yo tengo pérdidas extraordinarias ocurridas por caso fortuito, fuerza mayor, asaltaron el colegio, se llevaron los equipos de cómputo, contablemente me aceptan el gasto. Tributariamente no me van a aceptar mientras no haya el fallo del juez, mientras no haya sentencia, mientras no se archive el caso. Pero, mientras tanto, mientras se hace el seguimiento, lo adiciono como una diferencia temporal. Y si no hago ningún trámite, lo adiciono como una diferencia permanente no recuperable. ¿Qué es el impuesto a la renta diferido? La tasa del impuesto para el régimen general de un centro educativo privado, 29.5%,
de la diferencia pertinente. Igual sucede con las vacaciones de vengadas y no pagadas a la fecha de vencimiento de la DJ, se adiciona y cuando lo recupero, como una diferencia temporaria deducible, como se los comenté, cuando realmente los trabajadores salgan de vacaciones y se cumpla con honrar el pago correspondiente. Muy bien. Así como existen diferencias temporarias para efectos contables, imponibles, deducibles, y temporales para efectos fiscales, que es lo mismo, existen diferencias permanentes no recuperables, en el cual, señores, si tenemos gastos personales y de sustento de los familiares en el institución educativa privada, se entiende de que no es gasto. Por más factura hermosa, electrónica, no es gasto. Si pago el impuesto a la renta y lo contabilizo como gasto, tampoco. Si asumo el pago de multas, recargos e intereses moratorios previstos en el Código Tributario o sanciones que me imponen las entidades del sector público nacional, SUNAFID, INDECOP y Ministerio, no es deducible, lo pierdo totalmente, pero contablemente contabilizo una multa 65 a la 40, 40 a la 10, sanciones administrativas fiscales. Las donaciones que hizo la consulta también el participante, y le dije que revise el 37D de la ley de renta, 37X de la ley de renta y lo concuerde con el 21S. Existe una serie de condiciones, ¿no? Y si no cumplo con los requisitos, es un acto de liberalidad y se repone. Comportamiento de la estructura del impuesto a la renta de tercera categoría. Muy bien. Señores, la renta de tercera categoría parte de un ingreso bruto. Para efectos contables, aplicamos la NIC 15, ingresos procedentes de contratos con clientes, la parte contable que dejó sin efecto la NIC 18, ingresos por actividades ordinarias, la NIC 11, contrato de construcción. Y para efectos tributarios, aplico el 57 de la ley de renta, pues los ingresos se devengan cuando se hayan producido los hechos sustanciales para su generación y en la medida en que no esté sujeto a condición suspensiva, que no se trate de una transacción por un bien que no existe, pero es un bien futuro, no interesando la forma de cobro o pago o lo que hayan acordado las partes contractuales, ¿ya? Después de haber reducido al ingreso bruto la devolución de bonificaciones y descuentos, obtengo un ingreso neto, deduzco el costo computable y obtengo una renta bruta. Deduzco los gastos de elemento 6, 62 gastos de personal, 63 servicios prestados por terceros, 65 cargas diversas de gestión, 67 gastos financieros, 68 estimación de provisiones, y luego adiciono todos los ingresos, elemento 7, a excepción de la 70 que está arriba. La 75, ingresos diversos, 77 ingresos financieros. Y obtengo una renta neta. A esa renta neta le adiciono las diferencias permanentes y temporales. Si pago una multa, ¿es diferencia permanente o es diferencia temporal? A ver qué dice el chat. Pago una multa. ¿Diferencia permanente o diferencia temporal? A ver qué dice el chat. Muy bien, permanente imponible, correcto. Señores, ¿y qué pasa si tengo gastos con recibos por honorarios, servicios que me dieron en diciembre? Fue por un tema de marketing, me hicieron un tema de diseño digital, perfecto, por 5.000 soles, pero yo le voy a pagar todavía después del vencimiento de la DJ. Entonces la pregunta es, ¿esa adición que me genera una diferencia permanente o una diferencia temporal? Muy bien, Paulita y Juliana, temporal. Y ahí nace el activo tributario diferido. ¿Y cuándo lo recupero? En el ejercicio en el cual honro el pago muy bien, Jorge. Muy bien, María. En esa declaración jurada, correcto. Ahí recupero el activo tributario diferido. Y el devengo en el ejercicio en el cual se produjeron los hechos sustanciales para su generación, que fue en el ejercicio en el cual reconozco contablemente el gasto, independientemente de que tributariamente lo adicione como una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque la NIC 1, presentación de estados financieros, me indica en su párrafo 27 y 28 que las operaciones se reconocen bajo la base de acumulación, bajo la base del devengado, no porque se cobren o se paguen. Y el 57 de la ley de renta prácticamente me dice lo mismo.